Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Ayer, la fiesta de la Sagrada Familia, gran fiesta en la que uno todavía recuerda aquellas misas multitudinarias en la plaza de Colón, convocadas por el cardenal Rouco, en la que nos convocaba a las familias católicas a dar testimonio de lo que es una familia cristiana. Esa gran fiesta tapó, vamos a decirlo así, litúrgicamente, otra conmemoración importante que se celebra el día 28 de diciembre, y es que es la fiesta de los Santos Inocentes. El día 26, acudiendo a misa, después de la festividad de Navidad, día 25, la Iglesia celebra la fiesta de San Esteban, el primer mártir, el protomártir. Y el sacerdote nos decía que quizá a unos ojos meramente mundanos, que no han profundizado en lo que supone el misterio de la encarnación de Jesucristo que celebramos el día anterior, el día 25, podía parecer una contradicción. Estamos en el gran festejo, en la gran alegría de que Dios se ha hecho hombre, de que Dios entra en la historia, de que Dios inicia la obra de la redención, todo lo cual nos llena de alegría, de gozo y de esperanza, porque el pecado y la muerte serán vencidos. Y en cambio al día siguiente parece como que la Iglesia nos cortara el festejo hablándonos del primer mártir. Y si queremos extenderlo un poco más, a los 2 días, el día 28, conmemoramos cómo muchos inocentes fueron muertos por causa de Jesús, por causa de querer acabar con el Redentor. Y este sacerdote en la homilía nos explicaba que de alguna manera celebrar la fiesta del protomártir justo el día después de la Navidad nos ayudaba a comprender el sentido profundo de la encarnación y de la redención. Y es que esa redención va a costar sangre, sudor y lágrimas del Señor. Va a costar su muerte en la cruz. Y como Él nos explicó, el discípulo no será menos que el maestro. Y por tanto, igual que a Él le persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Y por tanto, nos explicaba este sacerdote, el hecho de que al día siguiente de la fiesta de Navidad celebremos la fiesta del primer mártir, nos hace ver que el seguimiento de Jesucristo es exigente, implica cruz, implica persecución. No para todos será la misma y no para todos será igual de cruenta. Pero lo que sí sabemos es que seguir a Cristo y transmitir su evangelio al mundo interpela
y muchas veces será signo de contradicción. Y ante ese signo de contradicción, el mundo puede reaccionar contra nosotros, incluso de forma violenta, incluso desde el odio, queriendo matarnos. Y es que ese es el camino de los discípulos de Jesucristo: entregar su vida a la misión, a la evangelización y a la búsqueda de la santidad personal. Y en ese camino, como nos explicaba el sacerdote, encontraremos muchas piedras, muchos obstáculos, pero como nos explicaba el Evangelio que se lee el día, no el Evangelio, perdón, la segunda lectura que se lee el día de San Esteban, a pesar de estar recibiendo las pedradas y los insultos, no quitaba su mirada del cielo. Lo que a nosotros nos ayuda a solventar, a salir airosos de todas esas persecuciones, es no dejar de mirar al cielo. Junto a eso, les decía que la fiesta de la Sagrada Familia, pues de alguna manera había tapado litúrgicamente esa otra conmemoración de los santos inocentes. Santos inocentes que fueron martirizados por odio a Cristo, en ese intento de acabar con el Mesías, por el miedo del rey Herodes a perder su trono temporal. No tuvo empacho en sacrificar la vida de multitud de inocentes bebés. A nosotros esa historia quizá nos pueda parecer lejana, nos pueda parecer propia de épocas incivilizadas o de mayor barbarie, pero nada más lejos de la realidad. El 28 de diciembre, muchos activistas pro vida nos recuerdan que en nuestra sociedad, en nuestra época, sigue produciéndose un holocausto mucho mayor que aquel que provocó Herodes. Un holocausto que también hoy es bendecido por las autoridades políticas del momento. Un holocausto que quizá no lo promueven en beneficio propio, como hizo Herodes, pero sí con el afán de destruir la vida, de destruir la familia, claramente de cimentar una sociedad al margen de los principios cristianos. Y ese holocausto, queridos amigos, no es otro que el del aborto. Las últimas cifras del aborto del año 24, el aborto en España estuvo un poco por encima de los 106.000 niños asesinados. Un aborto que en cierta medida va cambiando su faz, porque el aborto quirúrgico cada vez va tomando más peso. Claramente, el grueso de los abortos son abortos quirúrgicos, pero cada vez más el aborto químico, ¿no?, va tomando una parte del relevo. Y frente a eso, lo que más sorprende es la insensibilidad de nuestra sociedad para con ese gran holocausto. 106.000 niños en un año asesinados es tanto como acabar con la población de alguna capital de provincia de España en un año. Y si nosotros nos fuéramos al acumulado de abortos que ha habido en España desde su despenalización en 1985, superando los más de 2 millones de abortos, eso significaría que prácticamente equivaldría a acabar con cualquier capital de provincia de España que no fuera en Madrid o Barcelona. Este es el volumen del holocausto, y un volumen ante el que permanecemos impasibles. Y eso quizá es una de las grandes cuestiones a las que nos tendríamos que remitir hoy, en este día posterior a la fiesta de los Santos Inocentes, en este día en que hacemos este Católicos y Vida Pública, último Católicos y Vida Pública del año,
quizá podía ser un momento para preguntarnos aquello por lo que nos interpelaba San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. ¿En qué medida participamos nosotros de la difusión de la cultura de la vida? Lo hemos dicho muchas veces, no se trata, ojalá fuera así, de que todos estemos haciendo rescates delante de un abortorio, o de que quizá estemos todos en organizaciones que ayudan a las mujeres en riesgo de aborto, aunque no les oculto que se necesitan muchas manos. La pregunta que deberíamos hacernos es en qué medida para nosotros es importante el holocausto que sufre hoy Occidente y en concreto España de los niños abortados, y en qué medida entendemos que estamos tratando de contribuir a solucionar ese problema. Hay una frase del doctor Poveda que a mí siempre me ha interpelado mucho cuando habla del aborto, y es que o formas parte del problema o formas parte de la solución. Aquí, como en casi todas las cosas en la vida, no hay posiciones intermedias. Como diría el Señor, o estás conmigo o estás contra mí, o recoges conmigo o desparramas. Pues en la cuestión del aborto, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Y quizá esta fecha de ayer, del Día de los Santos Inocentes, podía ser el momento adecuado para preguntarnos dónde estamos. Y para preguntarnos qué podemos hacer no solo para promover la cultura de la vida, sino también para acabar con el holocausto. Muchas veces, cuando se mira a los años 30 y se mira a la sociedad alemana, después de saber lo que sucedió bajo el nazismo, muchos nos preguntamos cómo fue posible que aquella población, supuestamente la más culta de Europa, hubiera permanecido tan impasible ante la persecución sistemática del gobierno alemán, del nazismo, contra los judíos, y cómo buena parte de la sociedad, o la gran mayoría de la sociedad, había permanecido impasible. Y a veces quizá lo hacemos con una especie de superioridad moral, que de hecho hay autores alemanes que lo que plantean es que eso ha generado una especie de inferioridad moral para los alemanes. Pero si hiciéramos una autocrítica seria de lo que son nuestras sociedades hoy en Occidente, me temo que poco cabría que reprochar a los alemanes viendo la indiferencia con la que vivimos ante el holocausto del aborto. Hay un amigo, y creo que se lo he comentado varias veces en este programa, que siempre dice que qué haríamos si supiéramos que en los límites de la ciudad en la que vivimos existe una instalación donde se está llevando a seres humanos vivos para quemarlos en hornos. Posiblemente todos entenderíamos que la reacción lógica de esa ciudad sería ir a donde se encuentra este centro de exterminio e impedir que entren nuevos seres humanos y acabar con aquella masacre. No sé por qué no nos aplicamos lo mismo cuando acabamos del aborto, porque esos centros donde esos niños son asesinados están en la mitad de nuestras ciudades. Y sin embargo, no somos capaces de acudir allí a ofrecer alternativas a las mujeres. No somos capaces de acudir allí de forma permanente a rezar para que acabe esa actividad. No somos capaces de implicarnos de una manera real, activa y consciente en acabar con este holocausto. Como les digo, acaba el año, pero hay preguntas que vuelven siempre. Y la festividad de los Santos Inocentes nos remiten siempre al holocausto del aborto que está acribillando y destrozando
nuestras sociedades. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, como decíamos, que es el último lunes del año 2025. Estamos, por tanto, haciendo el último programa del 2025, el último Católicos en la Vida Pública de 2025. Un programa que venía a rebufo, ¿no? Venía a rebufo de la fiesta de ayer, la fiesta de la Sagrada Familia, y de esa conmemoración que, como digo, litúrgicamente quedó tapada por la fiesta de la Sagrada Familia, que es la de los santos inocentes. Unos santos inocentes que nos recordan, como decíamos en el editorial, dos cuestiones. Una, que el seguimiento de Cristo va a ser signo de contradicción, que predicar el Evangelio va a generar rechazo, y eso va a hacer que los católicos suframos persecución. Y ante eso, como San Esteban, lo que queda es mantener siempre la vista alzada al cielo. Pero junto a eso, creo que el 28 de diciembre es siempre un buen momento para preguntarnos por si somos parte del problema o parte de la solución del holocausto del aborto en España. Desgraciadamente, todos los partidos del arco parlamentario, excepto Vox, han asumido no solo ya que el aborto tiene que estar en la legislación española, sino que han asumido que se puede hablar casi del aborto como un derecho. Esta última asunción fue hecha por Alberto Núñez Feijóo cuando asumió la sentencia desde mi punto de vista inconstitucional del Tribunal Constitucional en relación con la reforma del aborto realizada por Zapatero. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Cumpido, desde mi punto de vista de una manera inconstitucional, justificaba la existencia de un derecho al aborto, y Alberto Núñez Feijóo consideró oportuno adherirse a esa sentencia, considerando que reflejaba, no sé en base a qué datos, el sentir y de la evolución de la sociedad española. Como les digo, de ese, vamos a llamar, consenso político, solo se sale Vox, que sigue hablando de la defensa del derecho a la vida, se opone, por supuesto, al derecho al aborto y plantea la defensa de ese principio, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Es verdad, y lo hemos dicho en este programa, no nos acaba de concretar
cuáles serían sus propuestas en esta materia. Desde más allá de un programa electoral que creo que es el de 2016, con el que en su momento fuimos críticos porque de alguna manera la propuesta era devolvernos a la ley de supuestos de 1985, cosa que podría suponer un avance respecto de lo que hay, pero que nos parece bastante pobre. Pero ya digo, en los últimos años Vox no ha explicitado cómo concretaría ese principio que defiende de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que, como digo, es el único partido que lo reivindica. Lo que pasa es que es verdad que necesitaríamos una mayor concreción de cómo va a aplicar ese principio. Pero eso también ha hecho, porque las leyes educan, que en buena parte de la sociedad haya calado ya la idea de que el aborto tiene que estar presente en la legislación. Y como que de alguna manera hay poco que hacer. Y eso es un drama. Porque en el país, pues donde en buena medida se inició todo esto, no sé si fue el primero, pero no cabe duda que el que dio el gran impulso, porque tengo dudas de cómo fueron las primeras leyes abortistas en Francia respecto de Estados Unidos, pero lo que no cabe duda es que aquella sentencia Roe versus Wade, que si no recuerdo mal es del año 73, cuando el Tribunal Supremo también de una manera ilegítima, como ha demostrado el actual Tribunal Supremo, cuando digo legítima es por inconstitucional, consideró que el aborto era un derecho en los Estados Unidos, a partir de ahí se dio un espaldarazo a la promoción del aborto en el mundo entero. Y algo que parecía inamovible, pues allá por los 2000, no me acuerdo cuándo fue la sentencia Dobbs versus Jackson, pero ya no sé si fue en el 21 o en el 23, pues aquello se revirtió. ¿Y qué estamos viendo? Pues que en buena medida la incultura de la muerte y el aborto están sufriendo graves daños en Estados Unidos y en cierta medida están en retirada. Esto no implica que podamos cantar victoria. Queda muchísimo por hacer. Pero hay datos que a uno le sobrecogen. Recientemente Infocatólica se hacía eco de un informe de Operación Rescue en el que de alguna manera trataba de situar la situación, el mapa de lo que es el aborto en Estados Unidos. Un primer dato que sobrecoge es cómo desde 1991 se ha producido una caída del 70% de abortorios en Estados Unidos. Esto realmente sobrecoge. Sobrecoge porque esto es como decir que esos centros de holocausto de los que hablábamos, que son los abortorios, pues al final en Estados Unidos se han visto fuertemente limitados. Aquí sí estamos viendo que es posible otra política, que es posible otras acciones y que tienen éxito. Pero no solo es que desde 1991 la caída de abortorios haya sido del 70%, sino que 2025 ha habido récord de cierre de abortorios en Estados Unidos. Actualmente, y no son pocos, en Estados Unidos operan 657 centros abortistas en 37 estados. Les recuerdo, si no me equivoco, y el Distrito de Columbia, que en Estados Unidos hay 50 estados. Por tanto, tenemos 13 estados en los que no hay abortorios. Se cerraron 54 abortorios, y es verdad que abrieron 44, pero hemos tenido un descenso de 10. Planned Parenthood experimentó un fuerte número de cierres con 36 abortorios y luego 28 centros de derivación. Así que, bueno, pues estamos de buena noticia. Es verdad que ha habido 2 centros abortistas muy, vamos a decir, muy señeros en Estados Unidos que han cerrado sus operaciones. Por un lado es la Border Abortion Clinic en Colorado, que era famosa por sus abortos de embarazos tardíos y que dirigía Warren Hem y que se ha jubilado y que desde 1975 había dirigido esta
este abortorio y pues con la jubilación de su fundador pues se ha cerrado el abortorio, lo cual pues es buena noticia. También se ha cerrado en Houston, Texas, Prevention Park, que era uno de los centros abortistas más grandes de Estados Unidos, propiedad de Planned Parenthood, que lo construyó en 2010, costó más de 16 millones de dólares y que pues 15 años después ha visto cómo sus instalaciones eran cerradas, lo cual también pues es una gran noticia. Y yo creo que en este cierre ha tenido mucho que ver campañas como la de 40 días por la vida. Y también se ha cerrado en el edificio Margaret Sanger, la sede más simbólica de Planned Parenthood. No olviden que Margaret Sanger es una de las fundadoras de Planned Parenthood y una de las pues primeras promotoras del aborto en Estados Unidos. Además, una Margaret Sanger que siempre ha estado incluida, ¿no?, dentro de las controversias de que su visión del aborto además era fundamentalmente un racismo eugenésico, ¿no?, como fundamentalmente promovía el aborto para acabar con los niños negros. Bueno, en cuanto al número de clínicas, pues ya decía que es el cuarto año consecutivo en que el número de abortorios en Estados Unidos continúa disminuyendo. Y yo creo que esto es una noticia buena porque da idea de cómo se está haciendo un proceso, ¿no?, sostenido en el tiempo de ir avanzando en el cierre de estos centros donde son asesinados miles de niños todos los años, perdón. Como les decía, en 1991 había 2.176 abortorios, hoy estamos en 657, hemos dicho. Y en los últimos 5 años, 245 abortorios han cerrado. Eso no quiere decir que no hayan abierto nuevos, pero el neto es siempre un saldo positivo a favor de la vida, con lo cual pues es muy buena noticia. Es verdad que aquí también se puede estar produciendo un trasvase desde el aborto quirúrgico al aborto químico. Pero también hay que decir que los proveedores de píldoras abortivas pues también han caído en 4 entidades los que están promoviendo o proveyendo de sustancias químicas para provocar el aborto. O sea que vemos que con carácter general, ¿no?, hay una reducción, ¿no?, del mundo del aborto en Estados Unidos. Y para esto también pues ha tenido un impacto muy relevante una medida que tomó Donald Trump en 2025, y es que se aprobó por el Congreso la retirada de fondos públicos a Planned Parenthood, por primera vez en la historia. Es verdad que es un acuerdo solo por un año, pero que esperemos que se pueda ir renovando en años posteriores, lo cual, bueno, pues creo que es una buena noticia. Como les decía, en Estados Unidos hay 13 estados libres de aborto: Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental. Y hay 4 estados más en las que se mantienen las prohibiciones de las 6 semanas o leyes del latido cardíaco: Florida, Georgia, Iowa y Carolina del Sur, que son leyes prácticamente tan restrictivas que impiden el aborto. Por tanto, estamos hablando de que hay 17 estados con prohibiciones totales o casi totales del aborto en Estados Unidos, lo cual supone el 34% de la nación. Por contra, solo ha habido un estado, Missouri, que perdió su estatus de libre de aborto
después de que los votantes no lograran detener la aprobación de una enmienda pro aborto en noviembre de 2024. Sin embargo, pues el movimiento pro vida y los legisladores, sobre todo republicanos, están trabajando en poder volverlo a hacer un Estado pro vida. Con lo cual, bueno, lo que vemos es que son buenos momentos para el cambio en Estados Unidos, para la lucha por la defensa de la vida, son buenos momentos para las madres en riesgo de aborto y son buenos momentos sobre todo para los niños por nacer que pueden estar en riesgo de aborto. Y esto nos tiene que animar. No habrá habido, por un lado, país más abortista que Estados Unidos, pero por otro lado no habrá habido país donde el movimiento pro vida haya sido tan constante y tan permanente que ha sido capaz de revertir esa ola pro muerte que desde los años 70 estuvo inundando gran parte del país. Con lo dicho, queda mucho por hacer en Estados Unidos. Ahora, después de la sentencia Dodd versus Jackson, que como dijimos o hemos explicado muchas veces, derogó la sentencia Roe versus Wade, pero eso lo que implicaba realmente a efectos jurídicos es que la cuestión del aborto dejaba de ser una cuestión federal, que por tanto no se podía establecer que el aborto era un derecho federal para toda la nación, pero eso simplemente lo que hacía es trasladar la batalla ahora a cada estado. Y como siempre hemos dicho, hay en estados de mayoría republicana, fundamentalmente, donde el movimiento pro vida está consiguiendo avanzar de una manera muy seria y consistente, y hay estados, sobre todo de mayoría demócrata, donde la incultura de la muerte está avanzando también a paso sostenido. El balance global es a favor de la vida, pero queridos amigos, esta es una batalla que no acabará. Pero creo que es motivo de alegría, y más cuando hemos celebrado, como les decía, los santos inocentes. Es decir, hay gente en el mundo que se toma en serio esta batalla y que por tanto está siendo capaz de revertir situaciones que nunca se nos hubiera ocurrido que podrían haber llegado a darse. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Times my body, I worry, I throw my fear around. But this morning, there's a calm I can't explain. The rock candy's melted, only diamonds now remain. By the time I recognize this moment will be gone. But I will bend the light, pretend that it somehow lingered on. When all I got's Después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hemos abordado en la primera parte del programa la cuestión del aborto. Ahora queríamos abordar dos cuestiones que yo creo que también son importantes en el estado actual del mundo y de España. En primer lugar, quería referirme al ataque que se ha producido por parte de Trump, de los Estados Unidos, a milicias islamistas en Nigeria con el intento de proteger a los cristianos perseguidos.
La verdad que la cifra de cristianos perseguidos, y más que perseguidos, asesinados en Nigeria, acongoja. El otro día leía que creo que era en el plazo de los últimos 10 años, creo que era, más de 221 sacerdotes habían sido secuestrados o asesinados en Nigeria. Y que cerca de 180.000 cristianos habían sido asesinados. Junto a ellos también unos 60.000 musulmanes. Entonces, es verdad que aquí se junta un debate en relación con que si lo que se está produciendo en Nigeria es o no una persecución de tipo religioso. Y yo creo que aquí hay como varias cuestiones, ¿no? Hay quien plantea si se puede hablar de un genocidio o no. Bueno, si les soy sincero, no tengo datos para poder enfrentar esa cuestión. Hay un obispo nigeriano, que es el que, si uno busca en internet, pues más declaraciones tiene sobre esta cuestión, y que él de alguna manera entiende que no se puede hablar de genocidio, en el sentido que, según su punto de vista, pues no estaríamos hablando de un intento de erradicar a la población cristiana. Este obispo es Matthew Hassan Kuka, de Sokoto. Por otra parte, no es una entrevista, pero un artículo que encontré en internet en el que él había hecho estas declaraciones, con eso él explicaba que él no quería negar que existiera una persecución por motivos religiosos a los cristianos. Él entendía que quizá la palabra adecuada para identificar eso no era genocidio, pero no negaba la existencia de una persecución de matriz cristiana, de matriz religiosa. Claro, hay quien trata de alguna manera quitar peso al carácter de la persecución que están sufriendo los cristianos, en el sentido de señalar que también mueren musulmanes. Y es cierto. Por lo que tengo entendido, aproximadamente Nigeria tiene unos 220 millones de habitantes, y prácticamente el 50% son cristianos y el 50% son de religión musulmana. Y es verdad que en toda esta ola de violencia que se está produciendo en Nigeria, pues se entremezclan muchas cuestiones. Por un lado, sin duda religiosas, porque los grandes paganos de esta violencia están siendo los cristianos, y creo que no es casualidad, y creo que es muy difícil negar que hay un matiz religioso, un cariz religioso. Que luego, junto a eso, se puedan juntar también otro tipo de disputas de tierra, de agricultores, de recursos naturales, lo puede haber. Pero el desbalance que parecen dar los datos entre la muerte de cristianos y de otro tipo de religiones, y el hecho de que normalmente la gran mayoría de los asesinos pertenecen a guerrillas islámicas, creo que hace difícil poner en duda que lo que se está produciendo en Nigeria es, entre otras cosas, una persecución religiosa. Luego, el hecho de que el Islam, de que musulmanes maten a musulmanes, que desgraciadamente es algo bastante habitual dentro del Islam. El Islam no solo es muy violento con los no musulmanes, sino que es muy violento internamente. Y de hecho, hace unos años leía un libro de José Javier Esparcea sobre el Islam, y él explicaba cómo la gran parte de los muertos que provoca el Islam no son víctimas fuera del Islam, sino que es incluso entre los propios musulmanes, ¿no? Sobre todo entre todos los conflictos que hay entre chiitas y sunís. Por tanto, el hecho de que también haya víctimas musulmanas, pues es algo muy propio de la dinámica interna que vive el Islam, pero que en ningún caso elimina el hecho de que a los cristianos, los musulmanes, los puedan estar matando, como creo que es así, por motivos religiosos. Lo que pasa que, efectivamente, los musulmanes no solo matan no musulmanes, sino que también internamente suelen tener
mucha violencia interna dentro de lo que podría ser la familia del Islam. Por tanto, creo, y de hecho así se han alzado muchas voces, entre ellas la de Ayuda a la Iglesia Necesitada, denunciando lo que es una persecución que están sufriendo los cristianos en Nigeria. Y ante eso, pues ya conocen todos ustedes que se han planteado muchas voces diciendo que hacía falta hacer algo para proteger a los cristianos del ataque de estas milicias musulmanas. Bueno, y en su momento Trump habló de que él estaba pensando en hacer algo si no se ponía orden desde dentro de Nigeria. En su momento nosotros comentamos que nos parecía adecuado que se hiciera algo para proteger a los cristianos y que si bien entendíamos que era importante contar con la soberanía de Nigeria, que no parecía que tenía mucho sentido porque eso es romper un principio de derecho internacional que a veces no nos puede gustar, pero que creo que es fundamental para poder mantener un orden internacional mínimamente, y es el principio de la soberanía nacional, y que por tanto no cabe que un país intervenga por propia voluntad en un tercero, porque esto es de alguna manera reconocer la ley del más fuerte en el orden internacional. Yo, como tengo capacidad, intervengo en el país que me da la gana. Hombre, no. La soberanía nacional tiene que ser protegida. Y en este sentido, bueno, pues quizá veíamos ahí el punto de que entendíamos que de llevarse a cabo esta actuación, pues debía ser en coordinación con el gobierno de Nigeria. Da la sensación, pero si les soy sincero, en las informaciones que yo he tratado de buscar, pues no ha habido una manera, por lo menos confiable, de identificar si realmente lo que había pasado había sido con el acuerdo previo entre Estados Unidos y Nigeria. A lo más que yo he podido llegar, y por analistas que he intentado leer o noticias que he intentado buscar, es que de alguna manera parece ser, y esto lo digo siempre en cuarentena, parece ser que Estados Unidos habría informado a Nigeria de la voluntad de hacer estos ataques para proteger a los cristianos, y parece ser como que el gobierno nigeriano no se ha puesto a ese planteamiento, con lo cual podemos decir, digo, con todas las limitaciones que les he expuesto, a que esto que ha hecho Estados Unidos en Nigeria ha contado cuando menos con el plácet o la no oposición del gobierno nigeriano. Entonces nosotros desde ahí pensamos, o pienso, que se cumple uno de los requisitos que creo que eran importantes para que esto pudiera tener una cierta legitimidad, y es que no se invadiera la soberanía nacional, y parece por las noticias que yo he podido ver, ya digo, con todas las limitaciones expuestas, que eso ha sido así. La segunda pregunta que nos podemos plantear es decir, bueno, dentro de que se ha respetado el derecho internacional en este punto, no violentando la soberanía nacional y, por tanto, diciendo que estamos en un marco de cierta legitimidad para intervenir en un país extranjero porque contamos con el apoyo del gobierno nacional, la segunda sería decir si el uso de la fuerza ha sido legítimo. Ya saben todos ustedes que cuando hablamos de uso de la fuerza y nos referimos a la doctrina social de la Iglesia, nos estamos moviendo siempre en el ámbito de la legítima defensa. Yo creo que en este caso sí podemos hablar de una minoría que necesita ser defendida y que por ella misma no tiene capacidad para defenderse. Por tanto, necesita un tercero. ¿Qué sería lo perfecto? Que el propio gobierno nigeriano tuviera capacidad para proteger a esa población cristiana y para acabar con la amenaza de milicias musulmanas como Boko Haram. Parece que no es así. No sé si por falta de voluntad o por falta de capacidad, pero parece que no es así. Entonces, parece que hay causa para una legítima defensa. Ahora bien, la Iglesia en el Catecismo, en el 2309, lo que nos pide es decir, valorar si el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Cuando uno lee los datos de esta persecución,
esta persecución viene produciéndose a lo largo de varios años de una manera constante y poniendo en riesgo seriamente a la comunidad cristiana. Segundo, que los medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces, cuando todos los demás medios, es decir, pues bueno, no parece que aquí cabe, ¿no?, una negociación de paz con estas milicias. Y, por tanto, solo queda el recurso a la fuerza. Que se reúnan condiciones serias de éxitos. Bueno, sí parece, ¿no?, que lo que eran las operaciones que estaban diseñadas se han diseñado de tal manera que su éxito, en principio, tampoco tenemos gran cantidad de información sobre ella, pero sí podemos constatar por la acción que se ha hecho de lanzamiento de misiles que la tecnología de hoy permitía hacer una acción que de alguna manera tuviera éxito porque pudiera impactar en las guerrillas, uno. Dos, una acción que podía de alguna manera restringir mucho los daños causados y que podía debilitar gravemente a estas milicias. Posiblemente pues no se podía evitar cualquier otro daño colateral, pero sí creo que en este caso pues se daban las condiciones para tener éxito, ¿no? Y luego que el empleo de las armas no entrañe en males o desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Bueno, yo creo que ahí la situación en la que se vive en Nigeria con estas milicias es tan desordenada y hay tal incapacidad para vencerlas por parte de los recursos nacionales que el hecho de debilitarlas no creo que vaya a producir daños mayores. Y en ese sentido me parece que en tanto en cuanto, con los datos de que yo dispongo, ha habido un cierto place del gobierno nigeriano a esta actuación, me parece que sí se cumplen los requisitos que nos pide el catecismo para el uso de la fuerza. Repito, y lo he dicho muchas veces, cuando estamos hablando de la aplicación de los principios, pues no cabe duda que siempre se está haciendo un juicio prudencial. Y yo lo estoy haciendo desde la información de que dispongo. Y seguramente puede haber personas que tengan información superior que pudieran poner en solfa este juicio, o podría haber personas que desde el mismo conocimiento, pues pudieran tener otro juicio prudencial distinto, porque no cabe duda que dar el paso de usar la fuerza, bueno, pues es una decisión muy grave y hay quien pueda pensar que es mejor extremar más todavía, ¿no?, la aplicación de los criterios que nos pide el catecismo. Pero yo creo que el daño causado por el agresor es duradero, grave y cierto. Creo que no hay capacidad de otros medios para poner fin a esta agresión de las guerrillas musulmanas. Creo que se reunían condiciones de éxito de la operación. Otra cosa es que a lo mejor esta operación como tal, operación puntual, no sirva para acabar realmente con el problema y que quizá habría que plantearse una actuación de mayor escala o de mayor implicación de fuerzas internacionales, pero bueno, es una cuestión que compete al gobierno nigeriano, pero que la operación en sí ha tenido éxito y que seguramente ha producido un debilitamiento de las milicias musulmanas, yo creo que no hay duda, y creo que no va a suponer un empeoramiento de la situación en Nigeria. O sea que creo que desde ese punto de vista se cumplen. A partir de ahí, y esto es un juicio personal, como les digo, pero trato de ser transparentes, planteándole en los 2.300, los criterios que plantea el párrafo 2.309 del catecismo. Bueno, pues es verdad que se han levantado otras cuestiones que creo que no afectan al fondo de la legitimidad de la operación, pero que quizá sí podían haberse elegido mejor. En primer lugar es la fecha. Monseñor Munilla criticaba duramente el hecho de que esta acción se hubiera llevado a cabo el día 25 de diciembre, el día de la Natividad del Señor. Bueno, pues creo que es una crítica legítima. Como digo, creo que no es una crítica no es una cuestión que cambia, desde mi punto de vista, la valoración moral del hecho. Pero no cabe duda de que un gobernante tiene que estar atento a todos los elementos y quizá realizar un ataque el día en que se celebra la venida de nuestro Señor, pues quizá no es el día más adecuado.
Repito, no es una cuestión que entre en el juicio moral del acto, pero creo que se podía haber tenido en cuenta y no hubiera pasado nada por hacer esto un día 22, un día 23 o un día 27 de diciembre. Quizá en eso, bueno, pues yo creo que se podía haber hilado más fino. Y luego hay otra cuestión y que toca a Monseñor Munilla y que a mí me parece también relevante, y es el hecho de que a veces parece, ¿no?, cuando uno lee las declaraciones de Donald Trump, pues como que se regodeaba en este uso de la violencia. Y es verdad que desde el punto de vista católico, el uso de la violencia, bueno, pues siempre es una última ratio y siempre es algo que se trata de evitar y que en cierta medida pues uno no se queda como satisfecho o no se enorgullece de haber tenido que llegar al uso de la violencia, porque muchas veces, bueno, pues oye, al final implica el fracaso de todo, ¿no? Entonces, que de alguna manera en ese lenguaje un poco bravucón que tiene Donald Trump, pues hiciera o se riera sobre estas cuestiones, pues quizá no era lo más adecuado. Pero creo que siendo cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no?, y sobre todo a no banalizar el uso de la violencia, sino a darle la gravedad que requiere, y por tanto quizá eso hubiera exigido otra forma de discurso por parte de Donald Trump, creo que siendo elementos importantes no afectan al hecho de que el uso de la violencia en este caso, desde mi punto de vista, haya podido ser legítimo. Otra cosa es que elementos adyacentes a esa violencia, como la fecha o como la forma de comunicarlo, pues efectivamente podían haber sido realmente muy, muy mejorables. Ojalá este acto de Donald Trump sirva, uno, para que Occidente se tome en serio la defensa de los cristianos perseguidos. Porque si hoy hay una confesión que está siendo perseguida, es la cristiana en el mundo. Y ojalá Occidente se tome en serio la defensa de los cristianos perseguidos. Ojalá esta acción sirva para que la situación en Nigeria cambie. Y por tanto se abra también la posibilidad de utilizar otros instrumentos para lograr el cese de la violencia y que no haya que recurrir nuevamente a la violencia. Y ojalá esto sirva para que la violencia cese, para que aquellos que están empeñados en acabar con cristianos sean conscientes de que hay gobernantes en el mundo que están dispuestos a defender a los cristianos. Desde ese punto de vista, creo que también es buena noticia el hecho de que se haya intervenido para defender a los cristianos en Nigeria. Pero una vez más, pues nos hemos comido el programa. No nos queda tiempo para más, sino para desearles un feliz y próspero año 2026. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.